de Starji Doroki a Iyasi. Que la partida no fuese mañana en sentido estricto, como había dicho el salvaje en el teatro, en realidad no le extrañó a nadie. Ya en distintas ocasiones habíamos podido constatar que el término ruso correspondiente, por uno de esos deslizamientos semánticos que siempre tienen un porqué, viene a querer decir algo bastante menos definido y perentorio que nuestro mañana, y que en armonía con las costumbres rusas quiere decir más bien un día de estos, alguna vez, dentro de poco, es decir, que el rigor de la determinación temporal se esfuma suavemente. No nos extrañó y tampoco nos causó gran sufrimiento. Cuando la partida fue segura, nos dimos cuenta con gran asombro de que aquella tierra sin límites, aquellos campos y aquellos bosques que habían presenciado la batalla a la que debíamos nuestra salvación, aquellos horizontes intactos y primigenios, aquella gente vigorosa y amante de la vida, nos habían entrado en el corazón y se quedarían en él mucho tiempo. Imágenes gloriosas y vivas de una época única en nuestra existencia. Así pues, no mañana, sino unos días después del anuncio, el 15 de septiembre de 1945, abandonamos en caravana la Casa Roja y llegamos con gran regocijo a la estación de Starji Doroki. El tren estaba allí, nos esperaba. No era una ilusión de nuestros sentidos. Había carbón, también agua, y la locomotora, enorme y majestuosa como un monumento de sí misma, estaba del lado que debía estar. Nos apresuramos a tocarle el flanco y ¡ay! Estaba frío. Los vagones eran 60, vagones de mercancía bastante descangallados, en espera sobre las vías muertas. Los invadimos con jubilosa prisa y sin disputas. Éramos 1400, es decir, de 20 a 25 hombres por vagón, y a la luz de nuestras múltiples experiencias ferroviarias anteriores, significaba un viaje cómodo y descansado. El tren no salió enseguida. En realidad no salió hasta el día siguiente. Fue inútil hacerle preguntas al jefe de la minúscula estación. No sabía nada. En este intervalo no pasaron más que 2 o 3 convoyes. Ninguno se paró, ni siquiera disminuyó la marcha. Cuando se acercaba uno, el jefe de estación lo esperaba en el andén, el brazo extendido y en la mano una corona de ramas de la que colgaba un saquito. De la locomotora que pasaba se asomaba el maquinista con el brazo derecho doblado en forma de gancho. Cogía al vuelo la corona e inmediatamente después arrojaba al suelo otra igual que también llevaba un saquito. Este era el servicio postal, el único contacto de Starji Doroki con el resto del mundo. Todo lo demás era inmovilidad y quietud. En torno a la estación, ligeramente más elevada, se extendían praderas interminables, limitadas tan solo al oeste por la línea negra del bosque y cortadas por la cinta vertiginosa de los raíles. Allí pastaban los ganados, diseminados, lejísimos unos de otros, los únicos que rompían la uniformidad de la llanura. En el largo atardecer de la vigilia se oían tenues y modulados los cantos de los pastores. Uno comenzaba, otro le respondía a kilómetros de distancia, luego otro y otro, desde todos los puntos del horizonte, y era como si la tierra fuese quien cantara. Nos preparamos para pasar la noche. Después de tantos meses y trasiegos formábamos una comunidad organizada. Por ello, no nos habíamos distribuido al azar en los vagones, sino de acuerdo con núcleos espontáneos de convivencia. Los rumanos ocupaban 10 vagones, 3 pertenecían a los ladrones de San Vítore, que no querían a nadie, y a los que nadie quería. Otros 3 eran para las mujeres solas. 4 o 5 albergaban a las parejas, legítimas o no. 2, divididos en 2 planos, por un travesaño horizontal, y llamativos por la ropa interior tendida a secar,
pertenecían a las familias con niños. El más llamativo de todos era el vagón orquesta. Allí residía completa la compañía teatral del Salón Colgante, con todos sus instrumentos, incluido un piano graciosamente donado por los rusos en el momento de la partida. El nuestro, por iniciativa de Leonardo, había sido declarado vagón enfermería, denominación presuntuosa y fantasiosa, ya que Leonardo no disponía más que de una jeringuilla y de un estetoscopio, y el piso era de dura madera como el de todos los demás vagones. Pero, por otra parte, no había ni un solo enfermo en todo el convoy y no se presentó ningún paciente durante todo el viaje. Allí habitábamos una veintena en la que se contaba naturalmente Césare y Daniel, y menos naturalmente el moro, el señor Humberdorben, Giacomo Antonio y el Beletrano. Además, una quincena de ex prisioneros de guerra. Pasamos la noche medio dormidos e inquietos, echados en el piso desnudo del vagón. Llegó el día. La locomotora humeaba, el maquinista estaba en su puesto y esperaba con calma olímpica a que la caldera alcanzase el punto de presión necesario. A media mañana la máquina rugió con una profunda y maravillosa voz metálica. Se sacudió, vomitó humo negro, se tendieron las bielas y las ruedas empezaron a girar. Nos miramos unos a otros, casi desvanecidos. Habíamos resistido después de todo, habíamos ganado, después del año de lager, de sufrimiento y paciencia, después de la oleada de muerte que siguió a la liberación, después del hielo y el hambre, del desprecio y la feroz compañía del griego, después de las enfermedades y las miserias de Katowice, después de los insensatos cambios de lugar que nos habían hecho sentirnos como condenados a gravitar por toda la eternidad, atravesando los espacios rusos como inútiles astros apagados. Después del ocio y la nostalgia amargos de Starji Dorogi, estábamos saliendo a flote, hacia la superficie, camino a casa. El tiempo, después de 2 años de parálisis, había adquirido otra vez vigor y valor. Otra vez trabajaba a nuestro favor, y esto ponía fin al torpor del largo estío, a la amenaza del invierno próximo, y nos volvía impacientes, ávidos de los días y los kilómetros. Pero muy pronto, desde las primeras horas de viaje, nos rendimos a la evidencia de que la hora de la impaciencia no había sonado aún. Aquel itinerario feliz se presentaba largo, trabajoso y no sin sorpresas. Una pequeña odisea ferroviaria dentro de nuestra odisea mayor. Todavía necesitábamos tener paciencia, en dosis impredecibles, otro tipo de paciencia. Nuestro tren tenía más de medio kilómetro de largo. Los vagones estaban en unas condiciones desastrosas, y también las vías. La velocidad era irrisoria, no pasaba de los 40 o 50 kilómetros por hora. La línea era de una sola vía. Las estaciones que disponían de una vía muerta lo suficientemente larga para permitir las paradas eran pocas, y con frecuencia el convoy tenía que ser dividido en 2 o 3 ramales y empujado a las vías muertas con maniobras complicadísimas y lentísimas para permitir el paso de otros trenes. No había ninguna autoridad a bordo, a excepción del maquinista y de la escolta, formada por 7 soldados de 18 años que habían venido desde Austria para acompañarnos. Estos, aunque armados hasta los dientes, eran criaturas cándidas y bien nacidas, de ánimo ingenuo y blando, vivaces y despreocupados como escolares en vacaciones, absolutamente carentes de autoridad y de sentido práctico. A cada parada del tren los veíamos pasearse por el andén de arriba abajo, con el fusil al hombro y el aire orgulloso y atareado. Se daban mucha importancia, como si escoltasen un transporte de peligrosos bandidos. Pero todo era fachada,
Pronto nos dimos cuenta de que sus inspecciones se detenían cada vez más en los dos vagones de las familias a mitad del convoy. No les atraían las mujeres jóvenes, sino la atmósfera vagamente doméstica que respiraba aquella gitanada morada ambulante, y que tal vez les recordase su casa lejana y su infancia apenas terminada. Pero principalmente les encantaban los niños, hasta el punto de que, después de las primeras etapas, eligieron por domicilio diurno los vagones de las familias, y se retiraban al que les estaba reservado solo para pasar la noche. Eran corteses y serviciales, ayudaban de buena gana a las madres, iban a coger agua y partían la leña para las estufas. Con los niños italianos trabaron una amistad curiosa y desigual. Aprendieron de ellos varios juegos, como el del circuito. Es un juego que se hace con bolas, empujándolas a lo largo de un complicado recorrido. En Italia se entiende como representación alegórica de la vuelta ciclista. Por eso nos pareció extraño el entusiasmo con que lo asimilaron los jóvenes rusos, en cuyos países las bicicletas son raras y donde no existen las carreras de bicicletas. Pero fuera como fuese, para ellos significó un descubrimiento. A la primera parada de la mañana no era raro ver a los 7 rusos bajar de su vagón Yasija, correr a los vagones de las familias, abrir las puertas con autoridad y hacer bajar a los niños todavía medio dormidos. Luego se ponían a escarbar vigorosamente el circuito en la tierra con las bayonetas y se sumergían en el juego deprisa y corriendo, arrodillados en el suelo y con el fusil en la espalda, ansiosos de no perder un minuto hasta que la locomotora diese el silbido de partida. Llegamos a Bobruisk la noche del 16. La noche del 17 a Obruk. Nos dimos cuenta de que estábamos repitiendo, en viaje de retroceso, las mismas etapas de nuestro viaje hacia el norte, que nos había llevado de Smerinka a Slutsk y a Starji Dorogi. Pasábamos las jornadas interminables en parte durmiendo, en parte charlando o contemplando cómo se iba extendiendo ante nosotros la estepa majestuosa y desierta. Desde las primeras jornadas, nuestro optimismo perdió un poco de su esplendor. Aquel viaje nuestro, que según todas las apariencias debía ser el último, había sido organizado por los rusos de la manera más vaga y chapucera que uno puede imaginar. O mejor, parecía que no había sido organizada en absoluto, sino decidido Dios sabe por quién y Dios sabe dónde, de un simple plumazo. En todo el convoy no había más que 2 o 3 mapas, disputados sin tregua, en los que íbamos señalando con trabajo nuestros problemáticos progresos. Que íbamos hacia el sur era indudable, pero con una lentitud e irregularidad exasperantes, con desviaciones y paradas incomprensibles, recorriendo a veces tan solo unas decenas de kilómetros en 24 horas. Íbamos frecuentemente a preguntarle al maquinista, no hay que decir nada de la escolta que estaba encantada con el solo hecho de ir en el tren y no le importaba nada saber dónde estábamos ni a dónde íbamos. Pero el maquinista, que emergía como una divinidad infernal de su habitación candiente, abría los brazos y se encogía de hombros, trataba con la mano un semicírculo de este a oeste y contestaba siempre lo mismo. ¿Que a dónde llegaríamos mañana? No lo sé, hijos míos, no lo sé. Iremos por donde encontremos raíles. Quien entre todos nosotros soportaba peor la incertidumbre y el ocio forzosos era Césare. Se sentaba en un rincón del coche, hipocondríaco y erizado, como un animal enfermo, y no se dignaba a mirar una vez ni el paisaje afuera ni a nosotros que estábamos en el vagón. Pero era una inercia aparente. Quien necesita actividad encuentra la ocasión en cualquier parte. Mientras recorríamos un lugar por el que se diseminaban pueblos pequeños entre Obruk y Sitomir, le llamó la atención un anillo de cobre que llevaba en el dedo Giacomo Antonio,
su poco recomendable socio de la plaza de Katowice. ¿Me lo vendes?, le preguntó. No, le contestó Giacomo Antonio secamente. Te doy 2 rublos. Quiero 8. El regateo duró largo rato. Parecía claro que ambos encontraban en él una diversión y una agradable gimnasia mental, y que el anillito no era más que un pretexto, un punto de partida para un juego amistoso, para un ejercicio de entrenamiento que los conservase en forma. Pero no era así. César, como de costumbre, había concebido un plan preciso. Ante nuestro estupor, cedió bastante pronto y compró el anillo, que parecía importarle muchísimo, por 4 rublos, cantidad enormemente desproporcionada al valor del objeto. Luego se retiró a su esquina y se dedicó durante toda la tarde a misteriosas prácticas, alejando con regaños rabiosos a quienes le hacían preguntas. Y el más insistente era Giacomo Antonio. Había sacado de su saco trozos de paño de distinta calidad y pulía cuidadosamente el anillo, por dentro y por fuera, echándole aliento de vez en cuando. Luego sacó un paquete de papel de cigarrillos y siguió minuciosamente su labor con delicadeza extrema, sin tocar ya el metal con los dedos. De vez en cuando levantaba el anillo hasta el ventanuco, lo miraba a la luz y lo observaba dándole vueltas muy despacito, como si se tratase de un diamante. Por fin ocurrió lo que César estaba esperando. El tren disminuyó la velocidad y se detuvo en la estación de un pueblo, ni demasiado grande ni demasiado pequeño. La parada prometía ser breve porque el convoy no había sido dividido y se había quedado en las vías de tránsito. César bajó y se puso a pasear de arriba abajo por el andén. Llevaba el anillo semi-escondido en el pecho. Bajo la chaqueta, con aire de conspirador, se aproximaba uno por uno a los campesinos rusos que estaban por allí esperando. Se lo enseñaba a medias y susurraba nervioso: «Tovarist, zoloto, zoloto», o sea, oro. Al principio los rusos no lo escuchaban. Luego un viejecillo observó el anillo de cerca y le preguntó el precio. César, sin dudarlo, dijo: «100, 100, precio bastante modesto para un anillo de oro, un robo para uno de cobre». El viejo le ofreció 40. César se hizo el indignado y se volvió a otro. Fue probando con distintos clientes, tirando de largo y viendo quién ofrecía más, y entre tanto tendía la oreja al silbido de la locomotora, para concluir el negocio y saltar al tren a la carrera inmediatamente después. Mientras César le enseñaba el anillo a este y a aquel, se veía a los demás confabular en grupitos sospechosos y nerviosos. Entonces la locomotora silbó. César le alargó el anillo al último postor. Se guardó en el bolsillo 50 rublos y saltó ágilmente al tren que ya estaba en movimiento. El tren avanzó 1 metro, 2, 10 metros. Luego disminuyó la velocidad de nuevo y se paró con gran estridencia de frenos. César había cerrado las puertas corredizas y espiaba por una rendija, primero triunfante, luego inquieto, por fin aterrorizado. El hombre del anillo estaba enseñando su adquisición a sus paisanos. Estos se lo pasaban de mano en mano, le daban vueltas y movían la cabeza con aire de duda y desaprobación. Luego vio al incauto comprador, evidentemente arrepentido, alzar la cabeza y ponerse decididamente en marcha a lo largo del convoy, en busca del refugio de César. Una busca bien fácil, ya que el nuestro era el único vagón que tenía las puertas cerradas. El asunto se ponía decididamente mal. El ruso, que no debía de ser un águila, pero puede que él solo no hubiera logrado identificar el vagón, pero ya 2 o 3 de sus colegas le estaban señalando enérgicamente la dirección justa. César se apartó bruscamente del respiradero y recurrió a un remedio extremo. Se agazapó en un rincón del coche
y se hizo cubrir a toda prisa con todas las mantas disponibles. En breve desapareció bajo un enorme amasijo de mantas, cobertores, sacos, chaquetas, del cual, aguzando el oído, me pareció oír salir débiles y sofocadas blasfemas en aquel contexto, las palabras de una plegaria. Ya se oía a los rusos vocear bajo el vagón y dar puñetazos contra la pared cuando el tren se puso en movimiento con una violenta sacudida. Césare reapareció pálido como un muerto, pero se recuperó inmediatamente. ¡Que me busquen ahora! A la mañana siguiente, bajo un sol radiante, el tren se paró en Kazatin. Este nombre me sonaba. ¿Dónde lo había leído u oído? ¿En los partes de guerra? Pero tenía la impresión de que era un recuerdo más cercano y más actual, como si alguien me hubiese hablado mucho de él hacía poco tiempo, después y no antes de la cesura de Auschwitz, que partía en dos la cadena de mis recuerdos. Y he aquí que, de pie en el andén, precisamente bajo nuestro vagón, apareció el recuerdo nebuloso hecho persona. Galina, la chica de Katowice, la traductora bailarina dactilógrafa de la Kommandantur, Galina de Katazin. Me bajé a saludarla, lleno de alegría y de asombro por aquel inverosímil encuentro. Encontrarme con mi única amiga rusa en aquel país inmenso. No me pareció muy cambiada. Estaba un poco mejor vestida y se protegía del sol con una sombrillita pretenciosa. Yo tampoco había cambiado mucho, al menos exteriormente. Un poco menos desnutrido y miserable que entonces, e igual de andrajoso, pero rico en una nueva riqueza. El tren que estaba a mi espalda, la locomotora lenta pero segura. Italia cada día más cerca. Me deseó un buen regreso. Cambiamos pocas palabras apresuradas y embarazadas, en una lengua que no era la suya ni la mía, en la lengua fría del invasor, y nos separamos enseguida porque el tren partía. En el vagón que corría brincando hacia la frontera, me senté aspirando en mi mano el perfume barato que la suya me había comunicado, alegre de haberla visto de nuevo, triste por el recuerdo de las horas pasadas con ella, de las cosas que no le había dicho, de las ocasiones que no había aprovechado. Pasamos otra vez por Smerinka, con temor. Recuerdo de los días de angustia que habíamos pasado allí hacía pocos meses. Pero el tren continuó sin interrupciones, y la noche del 19 de septiembre, después de haber atravesado rápidamente la Besarabia, estábamos sobre el Prut, en la frontera. En la oscuridad cerrada, a modo de despedida, la policía fronteriza soviética llevó a cabo una tumultuosa y desordenada inspección del convoy. A la busca, nos dijeron, de rublos, que estaba prohibido exportar, pero los habíamos gastado todos. Pasado el puente, dormimos en la otra ladera, en el tren parado, ansiosos porque la luz del día nos revelase la tierra rumana. Y fue verdaderamente una revelación dramática. Cuando por la mañana muy temprano abrimos las puertas de par en par, se ofreció a nuestra mirada un paisaje sorprendentemente familiar. Se había acabado la estepa desierta, geológica, y teníamos ante nosotros las colinas verdeantes de la Moldavia, con caseríos, pajares, hileras de vides. Se habían acabado las enigmáticas inscripciones cirílicas y, frente a nuestro mismo vagón, una casucha desvencijada, azulosa de mohó, tenía un letrero donde se leía bien escrito Paine, Lapte, Vin, Carnasiuri de Purcell. Y delante de la casucha había una mujer que sacaba a puñados de un canasto que tenía a sus pies una larguísima salchicha que iba midiendo a palmos, como se mide el cordel. Se veían campesinos como los nuestros, de cara adusta y de frente pálida, vestidos de negro, con chaquetas, chaleco y la cadena del reloj sobre la barriga.
chicas de a pie o en bicicleta, vestidas casi como entre nosotros, que podrían haberse tomado por vénetas y abrucenses, cabras, ovejas, vacas, cerdos, gallinas, pero, como freno a toda precoz ilusión doméstica, en un paso a nivel estaba parado un camello que nos devolvía al espacio extraño, un camello consumido, gris, lanoso, cargado de sacos, irradiando altanería y solemnidad tonta con su prehistórico hocico leporino. También, de un modo confuso, sonaba a nuestros oídos la lengua del lugar. Las raíces y las desinencias las conocíamos, pero estaban arracimadas y contaminadas por su milenaria convivencia con otras de sonido extranjero y salvaje. Un habla familiar en la música, hermética en el significado. En la frontera tuvo lugar la ceremonia complicada y penosa del traslado de los destartalados vagones de anchura de eje soviético a otros, igualmente destartalados, de anchura de eje occidental, y poco después entrábamos en la estación de Iași, donde el convoy fue cansinamente dividido en 3 ramales, señal de que la parada iba a durar mucho tiempo. En Iași ocurrieron 2 sucesos notables. Aparecieron de la nada las 2 alemanas del bosque y desaparecieron todos los rumanos casados. El contrabando de las 2 alemanas a través de la frontera soviética debió de ser organizado con gran audacia y habilidad por un grupo de militares italianos. Los detalles nunca los supimos con exactitud, pero corrió la voz de que las 2 chicas habían pasado la noche crítica del paso de la frontera escondidas debajo del piso del vagón, aplastadas entre las bielas y las ballestas. Las vimos paseando por el andén a la mañana siguiente, desenvueltas y orgullosas, vestidas con ropas militares soviéticas y todas sucias de fango y grasa. Ahora se sentían seguras ya. Al mismo tiempo, en los vagones de los rumanos estallaron violentos conflictos familiares. Muchos de estos, que habían pertenecido al cuerpo diplomático o habían sido desmovilizados o autodesmovilizados de Armir, se habían establecido en Rumania y se habían casado con mujeres rumanas. Al terminar la guerra, casi todos habían optado por la repatriación, y los rusos habían organizado para ellos un tren que tendría que haberlos llevado a Odessa para embarcarse allí. Pero en Smerinka habían sido sumados a nuestro miserable convoy y habían seguido nuestro destino. No se supo nunca si intencionada o equivocadamente. Las mujeres rumanas estaban furiosas con los maridos italianos. Ya estaba bien de sorpresas y de aventuras, de convoyes y de acampadas. Ahora habían vuelto a entrar en territorio rumano. Estaban en su casa, querían quedarse allí y no se avenían a razones. Algunas discutían y lloraban, otras intentaban arrastrar a tierra a sus maridos. Las más enfurecidas arrojaban al suelo desde los vagones los equipajes y los cacharros domésticos, mientras los niños asustados corrían dando chillidos por allí cerca. Los rusos de la escolta habían acudido, pero no entendían nada y se quedaban mirando, pasmados e indecisos. Como la parada en Iași amenazaba con prolongarse toda la jornada, salimos de la estación y nos fuimos a dar un paseo por las calles desiertas, entre casas bajas de color barro. Un solo tranvía, diminuto y arcaico, iba y venía de un extremo a otro de la ciudad. En una parada estaba el cobrador, que hablaba irish y era judío. Con un poco de trabajo logramos entendernos. Me informó de que por Iași habían pasado ya 3 convoyes de supervivientes de todas las razas: franceses, ingleses, griegos, italianos, holandeses, americanos. Había entre ellos muchos judíos necesitados de ayuda. Por ello, la comunidad judía local había constituido un centro de asistencia. Si teníamos 1 o 2 horas, nos aconsejaba que fuésemos hasta aquel centro,
recibiríamos consejo y ayuda. Y como su tranvía iba a salir, que subiésemos. Que nos indicaría cuál era la parada donde teníamos que bajar, y de los billetes se encargaría él. Fuimos Leonardo, el señor Humbert Dorben y yo. A través de la ciudad apagada llegamos a un edificio miserable, en ruinas, con puertas y ventanas sustituidas por tablas provisionales. En una oficina oscura y polvorienta nos recibieron dos ancianos patriarcas, de aspecto poco más lúcido y opulento que el nuestro, pero estaban llenos de afectuosas recomendaciones y de buenas intenciones. Nos pidieron que nos sentásemos en las 3 sillas de que disponían, nos colmaron de atenciones y nos contaron precipitadamente en yiddish y en francés las pruebas terribles a las que ellos y otros pocos más habían sobrevivido. Tenían fáciles las lágrimas y la risa. En el momento de la despedida nos invitaron imperiosamente a un brindis con un terrible alcohol desnaturalizado y nos entregaron una canasta de uvas para que las repartiésemos con los otros judíos del convoy. Espigaron también, vaciando todos los cajones y sus mismos bolsillos, una suma en ley que en aquel momento nos pareció astronómica, pero que, hecho el reparto y considerando la inflación, nos dimos cuenta de que tenía un valor principalmente simbólico.